Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Hola, bienvenidos a otro programa más de En tu propia piel. Hoy tenemos con nosotros nuestro invitado Pablo Ballesteros. Recordar que en programas anteriores estábamos hablando de los pilares fundamentales para la salud. Antes de entrar en contexto, ya sabéis, os recuerdo que este programa es con objetivo de compartir valor, crecer juntos, brindar y aportar herramientas de crecimiento y desarrollo personal para el día a día. Recordar que esto no va de ninguna terapia ni quiere sustituir ningún tipo de tratamiento. Simplemente es eso, acompañarnos, apoyarnos y nutrirnos entre todos, partiendo desde nuestra humilde opinión, desde nuestro expertise profesional y nuestras propias experiencias personales. Dicho esto, retomamos el tema. Los 3 pilares fundamentales para la salud y el método Iter Sanare. ¿Qué será eso? Bueno, ya lo veremos en el último programa. De momento, hoy, nuestro invitado, Pablo, que ya está por aquí. Bienvenido, Pablo, nos hablará del tercer pilar. ¿Cuál es ese tercer pilar, Pablo? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y el tercer pilar del que vamos a hablar hoy es el espíritu. Yo cuando hablo de espíritu me enfoco en el propósito. Yo cuando estaba en mi etapa de medicina, en mi carrera de medicina, cuando empecé a investigar un poco en este propósito, veía que había muchos enfermos, muchos pacientes con enfermedades que tenían algo que les diferenciaba y que eso determinaba su evolución. Y esto era un propósito. Había muchas personas que tenían un propósito de vida, un porqué de recuperarme, por ejemplo, y esas personas evolucionaban de manera diferente a otras que quizás ese propósito ya lo habían perdido. Había una sensación de viveza en las personas que tenían un propósito, una sensación de ganas, de impulso, de combustible, algo que está encendido. Sin embargo, las personas que se les veía como más apagadas, más decaídas, había algo que fallaba y era el propósito. Entonces yo quise un poco investigar en todo esto y justo esto también fue a raíz de lo que comenté en el primer programa, creo que fue de mi experiencia personal, que fue una ruptura amorosa. Cuando yo empecé a autoconocerme, empecé a indagar en esa energía, todo eso me llevó a elevar un poco mi perspectiva, mi plano de conciencia, y empecé como a tener información nueva que de la que percibía, empecé a tener información nueva. Esta información iba mucho enfocada a una pregunta y era el por qué estoy aquí, por qué estoy en este mundo, cuál es mi misión aquí en este mundo, por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, cuando yo me hacía estas preguntas, cuando me cuestionaba esto, a través de personas, a través de situaciones, a través de hechos, me venía información, ¿no? Entonces, un poco la información que yo recopilaba, porque es complicado ponerle palabras, es que formamos parte de algo mucho más grande. Es como formamos parte de una conciencia, de una inteligencia superior, de una energía creadora, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo divinidad, pero formamos parte de algo mucho más grande. Y nosotros somos como hijos de esa energía, de esa inteligencia superior, que venimos a experimentar situaciones, a experimentar todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para conocernos, quiénes somos realmente, y conocer en quién nos podemos convertir. Eso me parece súper importante. O sea, las dos cosas, conocernos, entendernos y comprendernos, pero en quién nos podemos convertir, wow, esa parte me parece fantástica, porque no sé si tú en tus procesos, ¿no? Y en tu desarrollo profesional
te has encontrado con muchas personas que tengan claro en quién se quieren convertir. Exacto, y de aquí es la perspectiva que cambia. En el momento en el que tú eres consciente de que formas parte de un propósito mayor, de inteligencia superior, entonces te estás abriendo tu visión y estás siendo consciente de que hay una energía que te ha creado y que tú formas parte de esa energía, con lo cual tú tienes ese poder creativo de crear realidades. Entonces, esa conciencia es la que te hace ser consciente de que somos seres co-creadores de nuestra realidad. ¿Qué pasa? Que para conocer esto, primero hay que ver qué es lo que hemos creado hasta ahora, inconscientemente muchas veces, para romper con ese patrón y crear algo nuevo. Por eso a veces hablamos de despertar de la conciencia. Cuando rompemos con algo que inconscientemente muchas veces habíamos construido y abrimos esa nueva inteligencia, esa energía creadora para crear algo ya desde nuestro corazón, desde el amor. Porque podríamos decir que eso que escuchamos y que cada vez está más de moda de ese despertar espiritual se reduciría simplemente a esa toma de conciencia. Sí, el despertar espiritual para mí, el despertar de la conciencia es cambiar una perspectiva, es decir, el universo hay como dimensiones, como planos dimensionales en los que yo los entiendo como perspectivas diferentes. Es decir, hay personas que quizás tienen una perspectiva de la realidad en la que todo es superficial y todo es externo, que es un plano más mental, un plano más superficial. Sin embargo, quizás hay una persona que ya en vez de achacar las cosas externas que le pasan, achacar sus problemas a lo externo, en pensar que somos solo cuerpos físicos, quizás ya empieza a profundizar y ya piensa o cree, mejor dicho, que somos algo más que eso y que lo que pasa en su exterior es un reflejo de lo que hay en su interior. Entonces, es una perspectiva ante una realidad que es neutra, pero es una perspectiva diferente. Entonces, esa perspectiva diferente es lo que te hace estar en un plano o en otro. No quiere decir que un plano sea mejor que el otro. Quiere decir que tú tienes una visión diferente al otro. ¿Mm? Pero todo se trata de evolucionar. ¿Mm? En nuestra vida tenemos como situaciones vitales que su propósito es ese, su plan divino es ese, es llevarnos a evolucionar. Entonces, cada situación nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros llevemos a cabo esa evolución. Y la finalidad es amplificar nuestra visión para pasar por todas las dimensiones posibles a través de experiencias. Claro, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en el contexto adecuado. Lo que tenemos es que desarrollar nuestras habilidades y nuestra conciencia, porque hemos elegido estar donde estamos y muchas veces elegimos también inconscientemente con quiénes estar, que esto ya va en otro plano, ¿no? Porque te dicen que tú ya desde antes de estar aquí en este plano físico has elegido quiénes van a ser tus padres, quién va a ser tu familia, quién los has elegido todo antes de estar aquí. Que no te acuerdas es otra cosa, pero esa elección ya está hecha desde tu conciencia y ahora ya vienes aquí a trabajarla y desarrollarla. Exacto, todo es resonancia, o sea, por eso hablamos de que todo es energía, porque el universo es todo frecuencias. Cuando tú vibras en una frecuencia, estás atrayendo todas las situaciones que vibran en esa frecuencia. Entonces, la pareja que tienes hoy día, las personas con las que te rodeas hoy día, el trabajo que tienes hoy día, vibra en tu frecuencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a evolucionar y empiezas a vibrar en una frecuencia diferente a la de tu entorno, a la de tu trabajo, a la de tu pareja, etcétera, empiezas a tener como encontronazos porque quizás la perspectiva ya es diferente, empiezas a tener como reflejos de lo que tienes en tu interior en el exterior, ¿sí? Entonces ahí están las píldoras, las herramientas que nos pone la vida para evolucionar. Nos pone todo lo que vibra nuestra frecuencia para conocernos a nosotros mismos y de ahí dar otro saltito. Y así sucesivamente, y es un no sin límites. Wow. Al final todas esas cosas que creemos que vienen a complicarnos la existencia, de cierta manera viene a ayudarnos a seguir al siguiente nivel, ¿no? Exacto, exacto, porque todo lo que es un principio universal
que todo lo que está en el exterior es lo que está en nuestro interior. O sea, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, pues viene a decir eso, que todo lo que manifestamos en nuestro exterior es un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Si nosotros estamos en caos en nuestro interior, nuestro reflejo, nuestro exterior va a ser todo caótico. Entonces la perspectiva que cambia es que si yo culpo de mi entorno, de mi exterior, de lo que yo siento, estoy como bloqueando esa evolución. Sin embargo, si yo digo, vale, voy a intrometerme, voy a ver cómo está mi interior y de ahí a modificar mi exterior, estoy abriendo mis posibilidades para evolucionar. Claro, esta parte que es más, a mí me encanta, ¿no? Que es como más íntima, más subjetiva también, ¿no? Porque cada uno, como tú bien dijiste, le llamará a su fuente, a su Dios, su energía, a su universo, le tendrá el nombre que quiera, ¿no? Conectará y se sentirá conectado con quien considere, pero realmente es algo que necesitamos en la vida, ¿no? O sea, el creer en esa energía, el creer en eso que está por encima de, para poder dar sentido a muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Exacto, es un combustible. Yo por eso lo metí como un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te impregnas de ese combustible, es como si adquirieses poderes. Adquieres poderes porque adquieres como esa capacidad, esa perspectiva que te amplifica todo. Y en ese momento tu frecuencia energética cambia totalmente, se dispara. Entonces empiezas a vibrar, a regenerarte a nivel energético. Entonces toda tu frecuencia cambia. Por eso hablamos mucho de la manifestación, de la visualización, todas esas cosas, de la abundancia, todo eso no deja de ser todo esto. Es en que tú cambias tu frecuencia a través de tu introspección, de tu fe, y a través de esa frecuencia traes todo lo que corresponde con esa frecuencia. Pero todo eso tiene que ser desde un trabajo interno muy grande. Entonces, todo lo que hablamos de manifestar no deja de ser eso, y lo aplicamos en la salud de esta manera, en la que si yo me pongo como un propósito y me conecto a ese combustible, pues voy a impregnar cada una de mis células con ese combustible, con esa frecuencia y con esa energía. Y eso va a multiplicar por 100 las posibilidades de restaurar mi salud, por ejemplo, si mi propósito es ese. Claro, o sea, qué importante esto, porque claro, lo de manifestar también es un tema que me apasiona, pero qué importante es aterrizarlo, ¿no? Traerle un poquito, aunque estamos hablando de esta parte que es un poco más espiritual y más holística, pero al final todo está conectado, todo hace parte de una integración, Claro. todo hace parte de un todo, ¿no? Y el traerlo a tierra me encanta porque, claro, yo puedo manifestar, yo soy co-creador de mi realidad, pero desde dónde y cómo, lo que tú acabas de decir, o sea, yo me impregno, ¿vale? Desde mi propia conciencia, desde mis propios pensamientos, desde mis propias conversaciones internas, hago esa introspección dentro de qué quiero, cuál es mi propósito, ¿no? Hacia dónde voy a ir. Y ya cuando ya vibro en eso, cuando vibro en mi propósito, entonces ya empiezo a manifestarlo. Es, Exacto. esto me encanta que lo traigas y que lo expliquemos así, de esta manera tan... Porque muchas veces parece que lo holístico, ¿no? Lo espiritual es muy complicado traerlo a tierra, pero yo creo que con este ejemplo no lo es. O sea, vale, si yo estoy sincronizada con mi energía, si yo estoy sincronizada con mi propósito, que tu propósito no es más que tener coherencia de pensamiento, emoción y acción, ya está. Estar alineado. Ahí tienes claridad de propósito. Cuando yo tengo eso claro, voy a vibrar en esa frecuencia y es que voy a ir a por todas. Y voy a ir a por mi objetivo y voy a crear mi realidad desde esa intención y desde esa vibración. O sea, me encanta que lo expliques, Pablo, me encanta que lo hayas traído, porque yo creo que muchas veces eso se queda como en el aire de sí, manifiesta, sí, lo que crees, creas, sí, verbaliza y pide y se te dará. Ojo, ojo, como hay que lleva un trabajito, que por detrás hay que hacer su tarea y muy completita y bien hecha, porque no es solo escribo en un papel, pido por la boca, lo pienso o no. O sea, que es todo un proceso en todos los aspectos, cognitivo, emocional, espiritual, todo eso tiene que estar conectadito y luego ya ahí sí podemos manifestar la realidad que queramos proyectar, ¿no? Exacto, sí. Y yo por eso me gusta mucho una idea que yo intento
inculcar en las personas, que es la de hacernos responsables cada uno de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, empezamos a primero ser conscientes de lo que hemos creado. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ahora que estamos hablando de salud, una enfermedad. No es que yo haya decidido estar enfermo y sea como que me haya castigado yo mismo, no. Pero sí que es verdad que, aunque sea inconsciente, cada uno ha tenido un progreso que le ha llevado hasta esa enfermedad. Entonces, hasta que yo no soy consciente de que, y yo me hago responsable de ese progreso que he tenido hasta esa enfermedad, yo no puedo modificar eso. Y es lo que pasa muchas veces, sobre todo con la medicina convencional, que no, como no abarcamos tantas cosas en la medicina convencional, porque también es complicado, hay poco tiempo, hay muchos pacientes, es complicado abarcar todo esto, pero delegamos nuestra salud en esta medicina, ¿no? Entonces, es como dejamos de hacer nuestro trabajo y buscamos soluciones rápidas que hagan el trabajo por nosotros. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva, nos estamos haciendo, no, al revés, no nos estamos haciendo responsables de todo ese progreso que hemos tenido hasta esa enfermedad. Con lo cual, eso se queda en una tapadera, en un parche. ¿Por qué? Porque hay algo detrás que no quiero ver, consciente o inconscientemente. Entonces, el hacernos responsables de nosotros mismos nos hace primero ser conscientes de que podemos modificar aquello que nos ha llevado a la enfermedad, y segundo, lo que dices tú, crear nuestra realidad, crear nuestro propósito. Y una vez que tengo creado mi propósito, hacer todo lo posible, hacer el 90% del trabajo, que luego me ayudarán otro 10%, las personas con las que me rodeo, terapeutas, médicos, lo que sea, pero hacer ese 90% del trabajo para vibrar en resonancia con ese propósito y manifestarlo. Claro. Me encanta esto que hayas traído. Bueno, y para las personas que quizás digan, pero ¿propósito de qué están hablando? O sea, ¿qué es un propósito o sea, qué es un propósito de vida? ¿No? Porque muchas veces desde el contexto del desarrollo, incluso desde el contexto más, incluso de psicología, también se puede utilizar, ¿no? De el propósito. Pero ¿qué se podría considerar un propósito? Sí, pues mira, esto depende un poco de la apertura, digamos, porque creo que esto es una información que más que haya que inculcársela a las personas, es más la persona que reciba esa información y cómo la recibe. Es decir, no, a mí no me vino nadie diciéndome tienes que aprenderte esto, ¿sabes? Yo con situaciones, con personas, con cosas, experiencias que vivía, esa información es como si se iluminase en mí y yo ya la podía expresar de alguna manera. Entonces, una manera que yo explico de manera sencilla digamos, para todo el público, es que el propósito cada uno lo podemos crear a través de una intención, ¿no? Por ejemplo, si mi intención es, en este caso, recuperarme, restaurar mi salud, tener una salud en máxima versión o sanar una enfermedad, pues tener ese propósito ya es como ponérmelo, ¿no? Escribirme ese propósito. ¿Qué propósito es exactamente? Y una vez que me creo ese propósito, ya tengo ese combustible, como ese ánimo que me va a llevar hasta ahí. Y claro, no me quiero meter mucho en el cómo, porque de ahí va el Iter Sanare, que es el último programa. De la metodología, ¿no? Bueno, pues no vamos a desvelar la metodología y el que la quiera saber, pues que se escuche el próximo programa. Bueno, entonces hemos dicho que para poder crear un propósito, podríamos decir, corrígeme si no es así, pero un poco para que se pueda entender en todos los conceptos, o sea, en todos los contextos, un propósito podría plantearse como un objetivo que me apasione, que me llene y con el que vibre, ¿vale? Con el que me sienta totalmente conectada y que vaya a por él. Eso es un propósito, ¿no? Exacto, sí. Y el momento en el que tú te creas, digamos, ese objetivo, ese propósito, ya estás formando parte de ese propósito colectivo, ese propósito que hablamos de superior, porque al final ese propósito superior lo que quiere es que tú experimentes y que a través de esa experiencia investigues, interiorices, vivas todo tipo de situaciones, vivas tanto lo malo como lo bueno, vivas el amor, vivas el miedo, que experimentes todo
y todo con esta finalidad que es conocerte a ti mismo y conocerte en quién te puedes convertir. Es la única finalidad. Entonces, en el momento en el que yo me pongo un propósito, la vida me va a traer las situaciones para los obstáculos, para yo pasar esos obstáculos, y en esos obstáculos yo voy a sentir miedo, voy a sentir inseguridad, voy a sentir rabia, voy a sentir alegría, ¿sabes? Entonces todo eso que vamos a sentir nos va a llevar a profundizar en nosotros. Entonces ya estamos conociéndonos a nosotros mismos a través de un propósito que nos hemos creado. Entonces ya estamos cumpliendo con el propósito superior, por así decirlo. Qué bonito, ¿no? Al final todos somos parte de una misma, de una misma intención y Exacto. luego no tenemos, o sea, no tenemos esa conciencia. Bueno, a ver, te iba a preguntar antes, claro, los tres pilares fundamentales ya los hemos nombrado, hemos pasado por la alimentación consciente, ¿no? Uh -huh. Por los hábitos, Uh -huh. cada una con sus hábitos, con sus propios pilares. Y Uh -huh. luego hoy estamos hablando de nuestro propósito, ¿no? De ese espíritu, de esa conexión más interna. Sí. Tú imagínate que nos está escuchando alguien que diga, vale, pero es que yo nunca he tenido esa conexión con mi espíritu. O yo llevo mucho tiempo por circunstancias personales, por enfermedades o por cosas de la cabeza, de estrés, de trabajo, obligaciones y responsabilidades, que estoy desconectado, desconectada. Uh -huh. ¿Cómo puedo retomar eso? O sea, ¿qué podría volver a hacer para reconectar, para volver a escuchar, para volver a sentir esa conexión con mi propósito? O ya me estoy metiendo en tu método. No, está perfecta esa pregunta, me encanta. Vale, vale. Porque mira, yo como creo que es una respuesta que es muy amplia, quiero decir, no es que sea una respuesta verdadera, hay ahora miles de respuestas para esta pregunta, pero yo te voy a dar respuestas desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que es la que yo practiqué y experimenté y sigo experimentando. Yo cuando empecé a conectar con ese propósito, con ese despertar de conciencia, fue a través de una situación, digamos, dolorosa, pero esa situación lo que me llevó fue a conocerme a mí mismo a través de mis emociones. Entonces yo empecé a indagar en toda mi vida, empecé a hacerme como un diario de vida desde que era desde que era muy pequeñito hasta hoy día. Y eso me hacía como conocerme a mí mismo, conocer mis comportamientos, conocer mis creencias, conocer el amor que tenía hacia mí y que he tenido durante toda mi vida, cómo me he comportado yo en el exterior para tapar qué miedos, para tapar qué inseguridades, o sea, un viaje totalmente por autoconocimiento. Y eso es lo que a mí cada vez me hacía conectar más con esa profundidad, con esa esencia. ¿Por qué? Porque eso que hablamos de propósito, eso que hablamos de inteligencia superior, formamos parte de eso. Es decir, es como si algo en nuestra profundidad está ahí vibrando de esa manera y nos está dando gritos de que quiere que la conozcamos, por así decirlo. Entonces, en el momento en el que nos intrometemos en nosotros mismos, empezamos a despejar el campo para que esa información empiece a fluir, esa conexión empiece a fluir. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si fuese una persona, desde la experiencia que he tenido, que empiece a intrometerse, a hacer como un diario de lo que ha sido su vida? Experiencias traumáticas, eh, situaciones que quizás no quiera recordar, pero todo eso que está impidiéndole o que no quiere sentir por algo que quizás pudo ser doloroso, es lo que le va a llevar a conectar con esa espiritualidad, con esa profundidad que es lo que realmente somos. Entonces, es eso, es como un proceso de autoconocimiento muy grande, es lo que haría antes de hacer cualquier otra cosa, ya sea terapia, ya sea cualquier cosa externa. Claro, el tomar autoconciencia, ¿no? De en qué punto estoy ahora mismo y de aquí para atrás qué ha pasado. Exacto, o sea, realmente es como renacer, o sea, es como desintegrarte para volver a renacer. Entonces, para desintegrarte tienes que ser consciente de qué partes tienes que quitar, ¿no? Entonces, para eso tienes que ver cómo se ha creado esa parte de ti, es como ir un poco picando y vas viendo la luz y obviamente es todo, no es algo estático, algo dinámico constantemente. Nunca vas a llegar al fin porque nunca tiene fin. Es decir, cada vez vas abriendo más el canal, pero la información cada vez te llega de distinta manera. Por eso
es lo de las dimensiones, porque al final cada vez la perspectiva te va a ir cambiando, cada vez eso te va a llevar a un nuevo conocimiento, una nueva información, pero en el momento en el que empiezas, ya te empiezan a suceder cosas. Ya te empiezan a suceder cosas, ¿por qué? Porque en el momento en que empiezas a enfocarte en ti, el universo responde. Hay una frase que dice, haz tu parte y el universo hará la suya. Pues en el momento en que tú pones foco en tu interior, el universo empieza a traerte todo para que tú empieces a autoconocerte. Eso no quiere decir que sea fácil, ni quiere decir que vaya a ser cómodo. Vas a pasar por cosas incómodas, vas a sentir emociones y sentimientos incómodos, vas a pasar por cosas que quizás te disgusten y viceversa. Vas a pasar por situaciones emocionantes, felices, vas a experimentar la paz interior, pero es que se trata de eso, se trata de que a través de ese viaje interno tú conozcas todo eso porque estás conociendo lo que eres realmente. Claro. Reconectando contigo, en Exacto. resumidas cuentas. Muy bien, Pablo. Pues nada, es que tendría tantas preguntas, pero es que no sé, porque claro, es para meterme mucho ahí. Eso que tú has dicho de intrometerte, ¿no? El autoevaluarte, ser honesto, desnudarte contigo mismo. Para partir de ahí empezar tu proceso de transformación, de conexión, ¿no? De tu propósito. Claro, a veces da miedo, ¿no? Aunque has dicho, no es fácil, hay que atravesar circunstancias pues incómodas, circunstancias que quizás hemos evadido durante mucho tiempo, pero para poder pasar al siguiente nivel es necesario pasar por ahí. ¿Qué le diríamos a esas personas que por miedo, porque no existe otra palabra, bueno, sí, existe miedo y también desconocimiento, pero la primera objeción ya está abajo porque estamos dando información, o sea que ya no hay desconocimiento. El que está escuchando este programa ya está teniendo bases para decir, ostras, pues a lo mejor tengo que empezar por ahí. Entonces, miedo y desconocimiento serían dos causas que nos impide un poco hacer ese viaje hacia adentro, ¿no? Y reconectar con nuestro espíritu, con nuestro propósito. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que tienen miedo, ¿no? Que dicen, de entrar ahí? Yo entiendo que es una elección propia, que esto no se obliga ni se induce ni se invita, es la propia persona la que lo elige, pero hay muchas personas, te lo digo por experiencia, ¿no? Que dicen, ostras, es que yo quisiera, o eso que tú has hecho, Jolines, yo quisiera verlo así, o yo quisiera estar así, o yo quisiera tener esa forma de ver que ves tú, pero es que no puedo, o es que no sé cómo hacerlo. A ese tipo de personas que sí tienen esa apertura, pero todavía no se atreven a, ¿qué le diríamos? Sí, te entiendo perfectamente porque es muy casual, o sea, es muy frecuente. Lo que yo me gusta explicarles o decirles, acompañarles, es que muchas veces no somos conscientes, pero ya estamos teniendo un cambio en nosotros, aunque no seamos conscientes. Es decir, solo el hecho de que ya estés escuchando esto, a la persona que lo esté escuchando, ya está habiendo un cambio en ti y ya ha habido algo que te ha llevado a escuchar esto. Entonces, muchas veces nuestra mente, nuestra parte intelectual, racional, quiere controlarlo todo y quiere entenderlo todo. Y como no ve resultados, digamos, de yo ya estoy en este mundo espiritual, ya tengo esta perspectiva, como no ve ese resultado, quiere buscar esa certificación de que tienes eso. Sin embargo, hay algo en ti que ya está emergiendo, hay algo en ti que ya está evolucionando, que ya está yendo hacia ahí. Entonces, más que qué hago es poner conciencia en lo que ya estás haciendo, en lo que ya está viendo. Creo que más bien ese es el foco, porque no es algo que tú controles, es algo que ya está sucediendo y que tú simplemente tienes que bailar con esa energía, bailar con ese fluir de la vida que ya te está llevando hacia ahí, y que el hecho de que estés escuchando esto y que esto te esté entrando y te esté entrando ese impulso de dar ese cambio, ya está produciendo cambios en tu exterior que irán llegando poco a poco y que cada vez serás más consciente de cada cambio y cada situación y cada persona que estás atrayendo. Totalmente, o sea, que continúen, que están por buen camino, que la curiosidad es una gran herramienta, la curiosidad y las preguntas. Yo creo que ese es el mejor, el cuestionarme por qué, para qué y por dónde y buscar Exacto. recursos. O sea, Hay una analogía que a mí me encantó cuando la escuché, y es que cuando todo se creó, la pregunta fue: ¿quién soy y en quién me puedo convertir?
Entonces se creó todo a través de eso. Había una energía que no era nada y creó el todo. Pues en esa transición, esa inercia de la nada al todo, se fue a través de una pregunta, por así decirlo. Por eso es que dicen que la pregunta viene del corazón y la respuesta viene más de la mente. Por eso todo lo que sea cuestionarnos nos va a abrir esa perspectiva y ampliar nuestro nivel de conciencia. Me ha encantado eso, o sea, la pregunta viene del corazón y la respuesta de la cabeza. Por eso Sí, tienen que llevarse bien, porque si no, no llegan a un acuerdo. claro, eso es, si tú estás desconectado, te vienen preguntas de aquí, te vienen todo de la mente y al final te desconectas, pero cuando tú escuchas tu corazón siempre está abierto, entonces siempre está en modo pregunta y tu mente quizás quiere entenderlo, pero cuando tú pones tu mente a tu favor y conectas corazón con mente, entonces esa pregunta le das una respuesta, pero desde el corazón, entonces cambia totalmente. Qué bonito, Pablo. Bueno, ya para terminar, es que, vamos, estoy enamorada de los programas y estoy enamorada de ti. A ver, ya para terminar, ¿no? Este tercer hábito, que hemos dicho que no es menos importante que los dos anteriores, para nada, son complementarios y igual nivel de importancia. ¿Cómo nos despedimos? ¿Qué le decimos a nuestros oyentes? Pues yo, mira, yo me quedaría con la idea de que seamos conscientes de que cada uno somos responsables de nuestra salud, de que cuando nos hagamos responsables de nuestra salud podemos renacer y ser co-creadores de nuestra realidad y que el impulso que nos va a mover a seguir adelante es la fe que tengamos en el todo y en nosotros mismos. Pues con eso nos quedamos. Aplicar conciencia, hacernos preguntas desde el corazón y a conectar. Muchísimas gracias, Pablo, y nos vemos en nuestro próximo programa donde nos desvelarás tu método, el ITET Sonare, que tengo muchísima curiosidad, que no le conozco, ¿eh? Hasta la próxima, Pablo. Gracias. Gracias. Adiós. Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach en PNL. ¿Recuerdas que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable? Hasta la próxima.